Bueno, pues comenzamos esta nueva entrega de este nuevo vídeo, en el cual seguimos un poco comentando lo que el cardenal Sara nos dice en su libro. En su libro que, como sabéis, se llama Se hace tarde y anochece. Claro, aquí el cardenal Sara habla de muchísimas cosas. No podemos abarcar todo. Hoy, como diríamos, como último capítulo dedicado al libro del cardenal, vamos a hablar de un tema interesante que se titula La acedía y la crisis de identidad. Vamos a ver qué es eso de acedía. Entonces le pregunta el interlocutor, le pregunta al cardenal, ¿qué caracteriza a la Iglesia actual? ¿Cuál es la característica? Lo que más se destaca en la Iglesia actual, en la situación actual. Y dice él, creo que Occidente está viviendo lo que los padres del desierto denominaban el demonio del mediodía, el demonio meridiano. ¿Qué es eso del demonio meridiano? Ese que se presenta en pleno día, a la luz del día. Y es el demonio que tienta en momentos con claridad, sin tapujos, sin esconderse. Su nombre se llama acedía. Nosotros tal vez lo conozcamos mejor por tibieza. Es lo mismo. Acedía y tibieza, lo mismo. Es la dejadez, es el cansancio, es el abandono, el no querer seguir adelante. Su nombre es acedía, una forma de depresión, un enfriamiento, una laxitud espiritual. Lo estamos viendo como personas que nos puede ocurrir a nosotros mismos, que han sido muy fervorosos, que han tenido una vida espiritual muy importante, de pronto, poco a poco se va enfriando. Es como el que tiene una olla de agua en el fuego y está en ebullición, pero lo aparta del fuego. Y poco a poco ese agua se va enfriando, hasta llegar a enfriarse totalmente. Bueno, esto es la tibieza. Bueno, la tibieza sería antes de llegar al enfriamiento total. Es una situación que ni bueno ni malo. Y claro, la tibieza es muy grave. Es muy grave porque nos hace perder el tiempo. Fijaos que en el Apocalipsis dice Jesucristo, veo que no eres ni frío ni caliente. Eres tibio. Y como eres tibio, voy a vomitarte de mi boca. Son palabras fuertes que nos transmite San Juan. Es decir, que al Señor no le gusta la tibieza. Porque el que es frío, pues tiene la explicación de, es que nunca ha estado caliente. Es decir, que está lejos de Dios. El que es muy caliente, pues está en su sitio. Pero el que está en una situación que ni frío ni caliente, es decir, sabe lo que puede hacer, lo que ha hecho otras veces, lo que el Señor nos dice, conoce el Evangelio, conoce la doctrina cristiana, pero no camina. Está como parado, está como a relentín. Y entonces eso es lo que se llama tibieza o acedía. Es una desgana espiritual para no avanzar. Y cuando llega la tibieza, pues resulta que no hacemos nada. Dice el Señor en lo que hemos citado antes del Apocalipsis, mire que estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta y llamo. Al que me abre, yo entro y me siento en su mesa y comemos juntos. Pero el Señor está a la puerta. El tibio es aquel que está oyendo que Dios está llamando a la puerta y no abre. No abre porque no le interesa, porque no le gusta, porque no tiene ganas de complicarse la vida. Y entonces pues se dedica a pasar, a justificarse, a dar excusas. ¿Por qué? Porque no tiene ganas de sacrificio ni de esforzarse más en el amor a Dios. La acedía. Como digo, su nombre es acedía, una forma de depresión espiritual. La persona que está deprimida psicológicamente es una persona que no está con fortaleza. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso le está fallando, entonces está decaída. Y todos conocemos a personas deprimidas. Puede ser que a ti te haya ocurrido alguna vez un estado de depresión, de desgana, no tienes ganas de nada,
ni de levantarte, ni de mirar a cara a nadie, ni de leer, ni de rezar. Es una desgana total. Y la depresión perjudica, porque hace que la depresión psicológica hace que el hombre pierda tiempo. Está perdiendo el tiempo y está sufriendo porque no está contento. El que está deprimido suele estar serio, suele estar con cara un poco amargada. Le falta ilusión y le falta alegría. Eso es la depresión. Pues la depresión espiritual viene a ser lo mismo, pero centrado en el espíritu. En aquella situación en la cual el espíritu está desganado. Ya no reza lo que rezaba antes. Ya no tiene ganas de leer ningún libro de espiritualidad. Ya no le atrae el ir a la iglesia a estar un rato con el Señor. Incluso la misa le resulta pesada. Y puede dejar de asistir. ¿Por qué? Porque no le dice nada. No está conectado. Como no está conectado con Dios, pues está sin imagen. Es como si nosotros que estamos aquí grabando esta charla, si desconectamos la cámara o desconectamos la luz, pues acaba todo. ¿Por qué? Porque falta energía. ¿Para qué? Pues para hacer lo que debemos. Y claro, a muchísima gente hoy en la iglesia les falta energía, les falta ilusión, les falta fortaleza. ¿Y por qué han llegado a ese extremo? Por dejadez, por abandono, a veces por comodidad. Es que estoy más cómodo, para mí me resulta más cómodo, pues no dedicarme a estas cosas. Total, Dios es bueno, es lo mismo, y yo qué sé, y incluso dudan. Y entonces no me complico la vida. Pues no tengo por qué ir a misa, no tengo por qué rezar, no tengo por qué leer el Evangelio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no me apetece otras cosas. Bien, eso es lo que se llama la depresión espiritual. Un enfriamiento, una laxitud espiritual. Consiste en una especie de atrofia, dice el cardenal, una atrofia de la vitalidad interior. Esa vitalidad interior que a lo mejor hemos tenido en otras épocas, hay un momento que se atrofia y ya no podemos dar más de sí, porque hemos dejado que se enfríe y hemos dejado que el espíritu, la espiritualidad, el fervor espiritual se convierta en el enfriamiento espiritual. Y esa es la desgracia, el desaliento. Hay mucha gente que está desalentada porque no le han salido las cosas bien, porque piensan que Dios no se ha portado bien con él, porque piensan que Dios le ha castigado, porque ha tenido un revés en la vida. Y entonces, pues en lugar de afrontar la situación en la oración y en la charla con alguna persona, con un sacerdote, con alguien que te comprenda, pues se encierra en sí mismo, se desalienta y poco a poco, pues se van metiendo en su caparazón y ahí está, como el cangrejo, como la almeja que se enciende en su caparazón y ahí se queda. Desaliento, atonía del alma, una atonía. El alma no da el tono. ¿Por qué? Porque, por eso, precisamente porque ha perdido la sensibilidad. Y tú tocas ese alma, la tocas y no da el tono. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues ese es el remedio que después ya hablaremos. El Señor en el Evangelio también a los tibios les habla con fuerza y le dice hay que animarse. No podemos dejarnos llevar por el abandono. Y el Señor nos anima a seguir adelante, buscando la meta. El que quiera seguirme, que me siga. El que quiera seguirme, que me siga. Si no seguimos al Señor, nos paramos y perdemos el guía. Y perdemos, pues eso, el ánimo, la ilusión de llegar a donde llega el Señor. ¿Y el Señor a dónde llega? Pues llega a la meta. Y la meta siempre es el Padre Dios. La meta es la santidad. La meta es el bien que se hace. Y de un modo más concreto aún, y como subrayaba un autor, un abad benedictino, dice: la tradición espiritual y monástica define la acedía como una tristeza que invade el alma ante lo que debería ser
su mayor felicidad, la relación de amistad con Dios. Una tristeza que invade el alma y no le deja disfrutar de Dios. Y claro, es una enfermedad espiritual que hay que tratar. Y hay que poner los medios para salir de ella, porque si no estamos perdiendo el tiempo. El alma pierde la alegría de conocer y amar a Dios. Ya no se nota un alma contenta, feliz, como en otras épocas. No disfruta de la oración, no disfruta de la misa, no disfruta de ningún sacramento. ¿Por qué? Porque no está conectada, está desconectada. Y dice, te preferiría amar otra cosa. Y entonces, pues, busca otra cosa. ¿El qué? ¿Qué busca? Y totalmente da igual. Da igual seguir a Dios que no seguirle. Da igual hacer esto que no hacerlo. Y entonces, pues se dedica a pasar. Dedica a pasar y a perder el tiempo y invadido por esa tristeza. Cualquier cosa antes que a Dios. El que está enfriado, el que tiene esa depresión espiritual, a Dios le cae mal. Dios le fastidia. Porque claro, porque Dios nos exige, Dios exige santidad. Dios nos va marcando el camino. Y como no tenemos ganas de seguir el camino, pues nos fastidia y lo dejamos. Y entonces pues perdemos la ilusión de nuestra vocación. Esta tristeza ante el don de Dios engendra en ella el desagrado hacia todo lo que pueda acercarla a Él. Es decir, ya no me agrada una reunión, ya no me agrada el que me hablen de Dios, ya no me agrada el rezar un rato, el rezar, por ejemplo, el rosario, ni me agrada el leer el Evangelio. No me agrada, estoy desganado, estoy desanimado. La acedía es una aversión generalizada a todo lo que constituye vida espiritual. Y por eso muchas personas cristianas que han sido fervorosas en otras épocas y apostólicas, cuando les invade la acedía, se paran y entonces entra en un estado de aletargamiento, como algunos insectos se aletargan durante el invierno y se quedan ahí a vivir de las rentas. Hay monotonía porque falta amor, dice el Padre Cardenal. Hay monotonía porque falta amor. Pasa en los matrimonios, en todo. Cuando falta el amor, todo es monótono, todo es cansino, como solemos decir. Todo desagrada. Entonces viene pues los problemas. Decía esto que hemos citado en el libro Camino. Cuando falta amor, hay monotonía, remedio, enamorarse de nuevo, volver al primer amor. Bien, pues en el retiro que predicó el cardenal Schönborn a Juan Pablo II, le dijo lo siguiente en una de sus meditaciones: me parece que la crisis más profunda que hay en la Iglesia consiste en que no nos atrevemos ya a creer en las cosas buenas que Dios obra en y por medio de quienes le aman. No nos atrevemos a creer. Y ya, aunque nos den un testimonio de alguien o veamos un buen ejemplo, no nos atrevemos a incorporarlo, a creer en él. ¿Por qué? Porque nos cansa, porque nos comprometería. Entonces, mejor es dejarlo a un lado. A esa poca fe intelectual y espiritual, la tradición de los maestros de la vida espiritual la han llamado, lo que hemos dicho antes, acedía. A esa situación de desgana, en fin, de cansancio espiritual. Y estamos en una época en la Iglesia en que hay bastante acedía, hay bastante enfriamiento, hay tibieza. Por eso mucha gente deja de practicar la fe. Por eso mucha gente se aburre en lo que antes disfrutaba. Y claro, pues pierde el tiempo. Y la vida va pasando, y cada vez más fríos. Y llega un momento en que uno dice, bueno, ¿yo para qué vivo? Y hay personas que por esa depresión que les impide ver el porqué de la vida, el porqué de las cosas, el porqué del sufrimiento, etc., llega un momento en que
Y ¿yo para qué voy a seguir viviendo? Y estamos observando que en nuestra época están abundando, están creciendo los suicidios. ¿Los suicidios por qué? Porque hay personas que dicen, yo ya no tengo ganas de vivir. Yo ya he perdido la ilusión. He perdido lo mejor que tenía. ¿Y yo para qué seguir viviendo? Y entonces, pues llega un momento en que se quitan la vida. Y bueno, pues yo, ¿para qué voy a seguir viviendo? Me muero. Y se mueren. Hay personas que no se quitan la vida de un modo físico y tal, pero sí van perdiendo fuerza. Entonces, el que está deprimido y está desganado, si no pone remedio, llega un momento en que ya la naturaleza se inhibe y se encoge en sí mismo y pierde la ilusión y pierde la fuerza para vivir. A esa poca fe intelectual se llama acedía. Yo iría más lejos, dice el cardenal. El mal que caracteriza a la sociedad occidental es una tristeza consciente de sí misma. Es decir, que la tristeza es consciente de que tengo tristeza. Y eso es lo peor. Y no pongo remedio. Y me dejo llevar por esa situación de abandono, de dejadez, y dejar que pase el tiempo, y que pase la vida, y pasan los años, y después te llega un momento en que dices, bueno, ¿y yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho con los talentos que Dios me dio? Los enterré por miedo, como dice la parábola. Lo enterró por miedo a perderlos. Y después, cuando se vino el Señor, aquel le entregó el talento que había recibido. Este es el talento, aquí lo tienes. Y aquel Señor dijo, hombre de poca fe, no has sido fiel en lo poco, por eso te voy a quitar lo que tienes. Y eso es lo que nos cura a nosotros, que a veces enterramos el talento y al final de la vida decimos, Señor, pues, aquí está la vida. Tú me diste la vida, aquí la tienes. Bueno, pero cita aquí una frase de un filósofo existencialista llamado Sartre, que dice, la palabra absurdo nace ahora en mi pluma. El absurdo no era una idea en mi cabeza, ni un hálito de voz, sino aquella larga serpiente muerta a mis pies. Comprendía que había encontrado la clave de la existencia, la clave de mis náuseas, de mi propia vida. En realidad, todo lo que pude comprender después se reduce a este absurdo fundamental. Entonces, el filósofo consideraba que su vida era un absurdo, porque no hacía nada positivo. Y a ese extremo podemos llegar, decir, bueno, mi vida es un absurdo, porque no hago nada positivo, porque no avanzo, más bien retrocedo. Bien, más adelante el cardenal nos hablará de alegría y esperanza. O sea, no hay que quedarse en esa situación de abandono, de dejadez, de tristeza, sino recuperar la alegría, recuperar la esperanza, la ilusión, poniendo los medios. Un medio fundamental son los sacramentos. Y uno fundamental que a veces abandona, que es el primero que se abandona, es la confesión. La confesión es el sacramento de la alegría, el sacramento del perdón, el sacramento del comenzar de nuevo. Yo recomendaría a aquellos que tengan un poco de dejadez, de tristeza, de abandono, de acedía, que vayan y hagan una buena confesión después de haber hecho un rato de oración y examinando su vida, y llegar al confesionario, al representante de Cristo en ese momento, y decir, mi vida es esto, he perdido el tiempo, pero quiero empezar, y seguir un poco las indicaciones que nos haga. Bien, pues esto yo diría, solución, confesión, prepararnos para comulgar después con todas las garantías, recibiendo a Jesús, y la oración, con sacramentos y oración, y asomarnos a la palabra de Dios para escuchar a Jesús, que nos dice, no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Hasta otra ocasión.